Entonces, siempre que yo clausuro un conjunto, el conjunto clausurado es cerrado. Las clausuras son cerradas. ¿Verdad? Religiosa, digamos. Y resulta que el hecho de que un conjunto sea coincidente con su clausura es una condición necesaria y suficiente para determinar que es cerrado. ¿Cómo demostramos eso? La ida, hay que demostrar que si un conjunto es cerrado, entonces coincide con su clausura. Bueno, como es cerrado, por hipótesis, la definición de cerrado me dice que E' está contenido en E. Así que si yo arranco de un conjunto cerrado, su E' está contenido en E. Entonces, la clausura de E, que no es otra cosa que E unión E', estoy en un caso en el cual en estos dos términos de esta unión, uno de ellos está contenido en el otro, así que la unión me va a dar el más grande, que es E. Y ya he llegado a que E coincide con E clausura bajo la hipótesis de que E es cerrado. Y la vuelta, ahora tengo que suponer que E coincide con su clausura y demostrar que es cerrado. Pero si E coincide con este conjunto que es cerrado, porque lo que acabamos de demostrar en la diapositiva anterior, entonces E es cerrado. Porque E es igual a este conjunto que ya sabemos que es cerrado, así que el propio E es cerrado. Y una tercera proposición muy importante de la clausura es que si E es un conjunto del plano contenido en F y F es cerrado, o sea, en otras palabras, esto debe leerse, si F es un cerrado que contiene a E, donde E puede ser cualquier cosa, ¿no? Ni abierto, ni cerrado, o abierto, o lo que sea. Si F es un cerrado que contiene a E, entonces la clausura de E está contenida también en F. O sea, si E está contenido en F y F es cerrado, la clausura de E no se sale de F. Eso quiere decir que cuando clausuro un conjunto y ese conjunto antes de clausurarlo estaba contenido en F, al clausurarlo no me salgo de F. Demostración. Si un conjunto está contenido en otro, es más o menos fácil, bastante diría yo, mostrar que los puntos de acumulación del contenido están contenidos o son también puntos de acumulación de el que contiene, es decir, si E contenido en F, E' contenido en F'. Lo dejo como ejercicio. Y admitiendo que ustedes ya han hecho el ejercicio, háganlo por favor, la clausura de E, que no es otra cosa que E unión E', va a estar contenido en F unión F', porque E está contenido en F y E' en F'. Así que, ¿pero quién es F unión F'? Bueno, como F es cerrado, aplicando esta proposición anterior, sé que F unión F', que es la clausura de F, coincide con F, porque en los cerrados la clausura coincide con el conjunto. Así que allí ya tengo que E clausura está contenido en F. Entonces resumo estas tres últimas diapositivas que hablan de importantes propiedades de los conjuntos cerrados y sobre todo de sus clausuras. Si yo tengo un subconjunto cualquiera del plano complejo, primero, su clausura seguro que es cerrado. Segundo, el conjunto es cerrado si y solo si coincide con la clausura. Y tercero, si ese conjunto está contenido en otro cerrado, su clausura sigue estando contenida en ese cerrado. Moraleja de todo esto es que la clausura, fíjense, la clausura es cerrado, contiene a E, la clausura de E es cerrado, contiene a E por definición de clausura, y cualquier otro cerrado que contenga a E también contiene a su clausura,
Por lo tanto, eso es lo mismo que decir la clausura es el más pequeño de los subconjuntos cerrados que contiene a E. O sea, si yo tengo un conjunto E y pienso en todos los conjuntos cerrados que lo contienen, hay uno que es el más pequeño en el sentido de la contención de conjuntos, y esa es la clausura. Justo. ¿Y qué pasa cuando clausuro un conjunto? Bueno, cuando clausuro un conjunto puede ser que pase un conjunto más grande. De hecho, si no es cerrado el conjunto que clausuro, voy a pasar a uno estrictamente que lo contiene, al conjunto. Sin embargo, el diámetro de la clausura es lo mismo que el diámetro de E. O sea, paso de un subconjunto que puede ser más chiquito a un conjunto que puede ser más grande, pero sin embargo el diámetro de la clausura es el mismo que el diámetro de E. Esta demostración más que nada la quiero ver para que veamos una técnica de demostración que vamos a ver frecuentemente en este curso. ¿Cómo demostramos eso? Primero, vamos a hacer la siguiente observación. Como la clausura contiene a E, porque la definición de clausura es E unión otra cosa, así que E clausura contiene a E, directamente es fácil ver que el diámetro del más grande es mayor o igual, no puede ser menor que el diámetro del más chiquito. Así que, de todos modos, ejercicio, ¿no? Por lo tanto, diámetro de la clausura menos diámetro de E es mayor o igual que 0. Eso creo que hasta intuitivamente era clarito, pero si tienen dudas, háganla la demostración de esto. Ahora, fíjense, supongamos que yo tomo un epsilon positivo arbitrario. ¿Qué pasa si yo tomo dos puntos arbitrarios en E clausura, digamos Z y W? Bueno, ya sabemos que por propiedad de clausura voy a pensar en entornos de radio epsilon sobre 2 alrededor de Z y de W. Recuerden, Z y W arbitrarios en E clausura. Entonces, pienso en los entornos de radio epsilon sobre 2 alrededor de Z y de W respectivamente. Como ambos están en la clausura, recuerden que cada uno de ellos posee un punto del conjunto E en cualquiera de sus entornos. Propiedad de clausura. Por lo tanto, hay un Z' que está en este conjunto, en el entorno de radio epsilon sobre 2 alrededor de Z, intersección el conjunto E. Propiedad de clausura. Y similarmente hay un W' en el entorno de radio epsilon sobre 2 alrededor de W, SW' en E. Todo entorno, cuando un punto está en la clausura, cualquiera de sus entornos contiene un punto del conjunto en ese entorno. Así que le llamo Z' al punto de E que está en el entorno de radio epsilon sobre 2 alrededor de Z, y W' al que está al de E que está en el entorno de radio epsilon sobre 2 alrededor de W. Podemos ir viendo todo esto en un dibujito. Fíjense, sería como que entonces yo tengo un conjunto E, que no sé si es abierto, si es cerrado, no tengo idea. Pero lo que sé es que he tomado puntos Z y W en su clausura. Entonces, si yo me imagino el entorno, lo que decíamos recién es que si miro los entornos de radio epsilon sobre 2 alrededor de Z y W, ahí adentro de esos entornos de radio epsilon sobre 2, voy a encontrar respectivamente algún punto de E que los voy a dibujar con azul, un Z' y un W'. La gracia es que Z' y W' están en E por propiedad de clausura, como decíamos. Y ahora, por supuesto, me pregunto, y la voy a dibujar con rojo, ¿qué tan lejos pueden estar Z y W en relación a qué tan lejos están Z' y W'? Concretamente voy a ir desde Z hasta W pasando primero por Z', luego por W' y desde ahí hasta W. Por supuesto que tengo la desigualdad triangular a mi favor, que vamos a ver cómo la
aplicamos. Desde z hasta w la distancia es menor o igual que ir desde z hasta z', que ya sabemos que es menor que epsilon sobre 2, más la distancia desde z' hasta w', que es menor o igual que el diámetro de E, porque z' y w' están en E ambos, más ahora me falta recorrer desde w' hasta w. Por la triangular tengo esto. Estos dos individualmente son menores que epsilon sobre 2. Así que esto es menor estricto, porque estos dos son menores estrictos, que el diámetro de E, porque esto, no pierdan de vista que son dos puntos de E. Así que su distancia no supera el diámetro de E. El diámetro es la menor de las cotas superiores, así que esta distancia no supera al diámetro, es menor o igual que el diámetro, que lo tengo acá. Y estos dos individualmente son menores que epsilon sobre 2, sumado es menor que epsilon. Así que fíjense qué tengo. Como ya he demostrado, esto me está diciendo, la distancia es menor estricta que el diámetro de E más epsilon. Por lo tanto, esto, diámetro de E más epsilon, es una cota superior para las distancias de los puntos en la clausura. Por lo tanto, el diámetro de E clausura es menor o igual que cualquiera de sus cotas superiores, en particular que esta. Y eso pasa para todo epsilon. Entonces fíjense que para todo epsilon yo tengo por un lado el diámetro de E clausura menos diámetro de E es mayor o igual que 0, y el diámetro de E clausura menos el diámetro de E es menor o igual que epsilon. ¿Cuál es el único número? Acá tengo un número real, que es no negativo y que es menor que cualquier cantidad positiva. El único número que tiene esa propiedad es el 0. O sea, este número es el 0. Recuerden eso. El 0 es el único número real no negativo que es menor o igual que cualquier cantidad positiva. Y si esto es 0, quiere decir que esto es igual a esto, que es lo que queríamos probar. ¿Sí? Es una linda estrategia muchas veces para probar cuestiones que tienen que ver con diámetros, o sea, con supremos, y para probar que un número es... para probar una igualdad es lo mismo que probar que la diferencia es 0, y para probar que un número es 0 alcanza con ver que es no negativo y que es menor o igual que cualquier cantidad positiva arbitraria. Finalmente, me gustaría que veamos, nosotros ya tenemos visto a los reales como subconjunto de los complejos, como un subconjunto algebraico de los complejos, también como un subespacio vectorial de los complejos y de otras maneras. Ahora, ¿qué pasa como subconjunto topológico? Es decir, todo lo que sabemos de los abiertos, cerrados, entornos, etc., de los conjuntos de números reales, hemos encontrado en las diapositivas anteriores sus equivalentes definiciones en el conjunto de los números complejos. Pero resulta que al ser los reales conjuntos de números, subconjuntos de los complejos, podríamos al principio, si estamos desprevenidos, creer que estamos pisando sobre terreno movedizo. Fíjense, porque piensen en el intervalo unitario, o sea, y el conjunto de todos los reales entre 0 y 1 sin el 0 y sin el 1. Ese es un subconjunto de los números reales, por supuesto. Pero como sabemos que los reales son subconjuntos de los complejos, lo podría ver a este conjunto también como los z en C, tales que tienen parte real mayor que 0 y menor que 1 y parte imaginaria 0. Ok, pero es el mismo conjunto, ¿estamos de acuerdo? En un caso lo estamos viendo como subconjunto del universo de los reales, en otro caso como subconjunto del universo de los complejos. En el universo de los reales, ¿qué dirían ustedes? ¿Este conjunto es abierto o es cerrado? Por supuesto que es abierto, porque cada punto admite un entorno en este universo contenido en este conjunto. Pero si veo a ese mismo conjunto como subconjunto de los complejos, imagínense ustedes
que alrededor de cualquier punto del intervalo, por ejemplo en un medio, en cuanto trazo un entorno en este universo, ya ese entorno se me sale del conjunto I y por lo tanto en ese universo I no es abierto. Entonces, como les decía, desprevenidamente podríamos decir, pero entonces ¿I es abierto o no es abierto? Y depende de en qué universo lo estés considerando. ¿Hay alguna relación entre los abiertos, los conjuntos que son abiertos en R, en los reales, en el universo de los reales, y los que son abiertos en el universo de los complejos? Sí. Y para entender esa relación, lo primero que podríamos ver es que hay un indicio de qué relación puede haber entre este tipo de conjuntos. Primero uno se podría preguntar, bueno, los entornos son particulares abiertos. En los reales los entornos son intervalos abiertos. Y en los complejos los entornos son discos abiertos, digamos, sin el borde. Entonces el indicio es que un entorno en los reales, por ejemplo, el entorno de radio delta alrededor de un real x0, en el mundo de los reales, ese es un entorno en reales, es igual a la intersección del entorno alrededor del mismo x0 de radio delta visto en los complejos, es decir, todo el disco, intersección el conjunto de los números reales. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? O sea, si yo tomo un disco, tomo un número real x0 y un radio de entorno delta, y trazo el entorno en el plano complejo, la parte de ese entorno que sea real, o sea, la intersección con los reales, va a ser justito el intervalo x0 menos delta, x0 más delta. Lo mostramos en un dibujo. Es fácil, es decir, supongan ustedes que yo tengo este x0, miro como si mi universo fuera esta recta que fuese, supongamos, el conjunto de los números reales, miro el entorno de radio delta en reales alrededor de x0, eso es el intervalo abierto desde x0 menos delta a x0 más delta, y eso coincide, lo que acabo de decir es que si a x0 lo miro en el mundo de los complejos y miro el entorno en complejos del punto x0, que yo sé que es un disco, justo de radio delta, la intersección de ese entorno en complejos con la recta real me da, por supuesto, el entorno en el conjunto de los reales alrededor de ese x0. ¿Sí? Me da el intervalo precisamente. Así como cada entorno de los reales es la intersección de un entorno de los complejos con el conjunto de los números reales, esa propiedad se traslada a los abiertos en reales en general. ¿Sí? O sea, lo que acabo de decir es que un entorno de x0 en los reales es el entorno alrededor de x0 visto como número complejo de ese mismo diámetro o radio, perdón, delta, intersección con el conjunto de los reales. Y la caracterización de cuáles conjuntos son abiertos en la topología de los reales es la siguiente. Yo tengo un subconjunto de los reales. Resulta que ese conjunto es abierto en los reales y solo si hay un A por abierto en los complejos, tal que A es abierto en los complejos y el E es la intersección de ese abierto en los complejos con R. O sea, así como un entorno en R es la intersección de un entorno en C con R, un abierto en R es la intersección de un abierto en C con R. Eso es lo que dice este teorema y lo podemos demostrar. Acá está anotado de vuelta. Hay que hacer un sí y solo sí. O sea que primero vamos a demostrar que si uno tiene un conjunto abierto en los reales, eso quiere decir cada punto del conjunto admite un intervalo que lo contiene con centro en él metido en el conjunto E. Y hay que demostrar que hay un abierto, o sea, habrá que fabricarse un abierto en los complejos tal que a ese abierto, que vamos a tener que ver que es abierto, cuando lo interseco con R me da E.
Entonces, para cada elemento del conjunto E, recuerden que E es siempre real, ¿no? Así que para cada elemento de E, por ser abierto, hay un radio que depende de X, tal que el intervalo desde X menos R sub X hasta X más R sub X, o sea, el entorno en R, alrededor de X de radio R sub X, está contenido en E. Entonces ahora voy a pensar, para cada punto X lo voy a ver como un punto de C, porque sí lo es, y voy a pensar no solo en el segmento, sino en el entorno de radio R sub X, ¿sí? O sea, no solo linealmente, sino voy a considerar todo el disco con centro X y radio R sub X. Hago ese trabajo para cada X de E y hago la unión de todos ellos. Defino A, el conjunto A que estoy buscando, lo propongo de esta manera. Es abierto y sí, porque estos son todos entornos en C, o sea, discos, y la unión arbitraria de entornos es un abierto. Eso no hay dudas por las propiedades que hemos visto antes. Ahora habrá que ver si A intersección R me da exactamente igual a E, ni más ni menos que E. Para eso, a este término de la intersección lo voy a dejar así y al A lo voy a poner como la definición que acabo de hacer. O sea, esto sería R intersección esa unión arbitraria. Pero como la intersección es distributiva respecto de la unión, puedo pasar esto acá y decir R intersección esta unión es la unión de estos individuos, cada uno de ellos intersectado con R. Pero eso es, recuerden que cada uno de estos, por nuestras observaciones previas, es el entorno de radio R sub X alrededor de X en R. Y por un argumento similar a lo que vimos hace un rato, esto es exactamente igual a E. Cada punto de E está en su entorno, es centro de su entorno, y cada entorno está contenido en E, así que la unión de todos ellos no va a salirse de E. Con eso ya hemos demostrado la ida. Y la vuelta, bueno, supongamos que el conjunto E, subconjunto de los reales, es la intersección de un abierto de los complejos con la recta de los reales. En el plano complejo pueden imaginarse eso. ¿Sí? Entonces supongamos que E es igual a A inter R para algún abierto A en C. Esa es nuestra hipótesis y hay que demostrar que E es abierto en R. Si yo tomo cualquier elemento de E, que por supuesto va a tener que ser X un número real porque E está contenido en R, como X pertenece a E, quiere decir que X está en A y X, como dije hace un rato, está en R. En particular, X está en A, por lo tanto, hay algún entorno alrededor de X, digamos de radio R sub X, que está contenido en A, porque A es un abierto en C. Entonces, la intersección de ese entorno con R, más vale que va a estar contenido en A inter R. Es decir, si acá en esta contención interseco miembro a miembro con R, se sigue manteniendo la contención, que es E. Por lo tanto, ya he demostrado que hay un elemento, un número positivo, R sub X mayor que 0, tal que todo este entorno en R, o sea, todo este intervalo que es un subconjunto de este entorno, está contenido en E. Porque esto está contenido en E y esto es un subconjunto de esto, así que esto está contenido en E, con lo cual E resulta abierto porque X era arbitrario en E. Y ya he demostrado que en la topología de los reales, el X es un punto interior a E y por lo tanto E es abierto en R, que era la vuelta. Así que los abiertos de los reales están caracterizados por el hecho de ser los abiertos en C intersección la recta real. Hay un corolario que se los dejo como ejercicio. Es un poquito laborioso, pero se los dejo como ejercicio. Con los cerrados pasa algo parecido. O sea, pasa lo mismo y sale como un corolario de eso.
Si yo tomo un subconjunto de los reales, E, digamos, resulta que E es cerrado en R, en la topología de R, sí, solo si hay un cerrado en C que intersecado con R me da E. Eso sale como un corolario de la propiedad anterior. Pero vamos a ver que todavía con los cerrados podemos decir algo bastante más fuerte que lo que decíamos con los abiertos. Hace un rato veíamos que un conjunto puede ser abierto en los reales, pero no abierto en los complejos. Resulta que con los cerrados va a pasar algo mucho más, más preciso que eso. Y vamos a ver que cualquier conjunto de los reales que es cerrado en los reales también es cerrado en los complejos y viceversa. Así que para demostrar eso, o sea, a este corolario de que todo cerrado en R es la intersección de un cerrado en C con la recta real, se los dejo como ejercicio. Ahora, insisto, vamos a demostrar que si yo tomo un subconjunto de los reales, ese subconjunto es cerrado en la topología de los reales, sí, solo si es cerrado en la topología de los complejos. Y vamos a ver la demostración que vemos, esa es la parte que me interesa más, de explayarme sobre la demostración, y les dejo la de esto como ejercicio. Para eso hay un lema que es bien sencillo. Si yo tomo un subconjunto de los reales y un complejo que no esté sobre la recta real, más vale que ese complejo no puede ser punto de acumulación de E. O sea, esto me está diciendo, si yo tengo un subconjunto de los reales y un punto fuera de la recta real, ese punto no es punto de acumulación de ese subconjunto E de los reales. Por supuesto, la demostración es casi inmediata si se imaginan ustedes la situación en un dibujo. La parte imaginaria de Z, al no estar sobre la recta real, tiene que ser distinta de 0. Así que le tomo módulo, que va a ser positivo, divido por 2, va a ser positivo, y voy a tener que el entorno de radio R alrededor de Z no toca nada de R, ¿sí? Porque digamos acá está la recta real, miren el movimiento del mouse, acá está la recta real, tomo un punto fuera de la recta real, trazo un entorno que no llegue a tocar a la recta real, y en ese entorno no hay números reales, por supuesto, con radio suficientemente chico. Así que, por lo tanto, el entorno reducido, que es un subconjunto de esto, y el E, que es un subconjunto de esto, si estos dos grandotes no tienen intersección, estos respectivos subconjuntos, más vale que la intersección también va a ser vacía. Y con eso, por supuesto que Z no es un punto de acumulación, porque recuerden que los puntos de acumulación de un conjunto se caracterizaban porque cualquier entorno reducido contiene un punto del conjunto. Entonces, si a algún punto yo le encuentro un entorno reducido que no tiene puntos del conjunto, entonces este punto no es punto de acumulación de este conjunto. Con eso me alcanza para decir, la clausura de un conjunto de los números reales en la topología de los reales es el mismo conjunto que la clausura de ese mismo conjunto en la topología de C. O sea, no interesa si yo a E lo estoy viendo como subconjunto de los reales y su topología y sus entornos, o como subconjunto de los complejos con su topología y sus entornos. La clausura es el mismo conjunto en ambos casos. Eso es fácil de demostrar, porque si yo tomo un punto en la clausura de un subconjunto de los reales en la topología de los reales, la propiedad de clausura dice que todo intervalo, que son los entornos en reales, contienen al menos un punto del conjunto. Así como en la topología de C, los puntos de la clausura de un conjunto son aquellos cuyos entornos, cualquiera de sus entornos contiene un punto del conjunto. En reales pasa lo mismo. Un punto está en la clausura cuando cualquiera de sus entornos contiene algún punto del conjunto. Nada más que los entornos son diferentes en la topología de R, eso es todo. Y entonces ahora pienso en el entorno de ese mismo radio R alrededor de ese Z
Y por supuesto que este conjunto va a contener a esto, así que si esta intersección es no vacía, esto, donde esto es lo mismo que esto, es lo mismo que, y esto es un superconjunto de esto, más vale que si esto no es vacío, esto que contiene a esto no va a ser vacío. Así que si Z está en la clausura de E en R, Z está en la clausura de E en C, porque acá estamos viendo que todo entorno de Z, y ahora entorno es el disco, alrededor de Z de radio R, tiene algún punto de E, que es la propiedad que hace un rato vimos que caracterizaba los puntos de la clausura. Recíprocamente, si yo tomo para ese conjunto un punto que está, digamos, un Z que está en la clausura de E en C, por el lema de hace un rato, tiene que ser Z un número real. Porque la clausura de E en C es E unión E'. E es subconjunto de R y E' acabamos de ver por lema que es subconjunto de R, por lo tanto E clausura, para cualquier subconjunto de los reales su clausura está contenida en R, así que si yo tomo un punto Z de la clausura de E en C, también deduzco que ese punto de la clausura está en R, tomo un R mayor que 0 arbitrario. Como este está en la clausura, el respectivo entorno alrededor de Z intersección el conjunto E es distinto de vacío. Y eso quiere decir que hay un W que está en el entorno del radio R alrededor de Z y está en E, que es un subconjunto de R. Así que existe un W en E tal que la distancia entre ese W está en el entorno del radio R alrededor de Z, así que la distancia de W al centro del entorno a Z es menor que R. Y eso me autoriza a decir entonces que el intervalo que va desde Z menos R hasta Z más R contiene al menos ese W en E, por lo tanto es no vacío, y entonces eso quiere decir que Z está en la clausura de E en R. Así que las clausuras, el concepto de clausura, el de cerrado y el de clausura, es el mismo independientemente de si, si al conjunto E lo veo en el universo R o en el universo C. Y una última propiedad que es bien importante, nos va a servir mucho, es que si yo tomo un subconjunto de los números reales y ese subconjunto está acotado superiormente, ustedes saben que puedo pensar en el supremo. El supremo puede o no pertenecer a E. Imagínense un intervalo abierto a derecha, el supremo no va a pertenecer a E. Imagínense un intervalo cerrado a derecha, el supremo sí va a pertenecer a E. Entonces, el supremo de E siempre pertenece a la clausura de E. O sea, el supremo de un conjunto acotado superiormente no necesariamente pertenece a E, pero con total garantía pertenece a su clausura. Y entonces, si uno toma un subconjunto cerrado de R y que tenga cota superior, ese E, entonces el supremo seguro que pertenece a E. Todo eso dice esta proposición que es bien importante, ¿sí? La resumo. Si uno toma un subconjunto de los reales acotado superiormente, el supremo pertenece a la clausura. Y si el conjunto es cerrado, el supremo pertenece al conjunto, se alcanza en el conjunto. Bonita es la propiedad, es casi trivial demostrarla, la vemos a la demostración. Yo le voy a llamar S al supremo de E. Siempre bajo la hipótesis de que E posee cota superior, así que el S no va a ser infinito. ¿Qué quiere decir eso? Ese supremo tiene la propiedad de que si yo tomo cualquier R mayor que 0 y pienso en el entorno de radio R alrededor del supremo, ese intervalo desde S menos R hasta S más R va a tener un punto del conjunto. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Qué obligación hay? Bueno, porque ese es el supremo, o sea, la menor de las cotas superiores para E. Si este conjunto no tuviera elementos de E, este numerito, S menos R,
sería una cota superior para E. Piénsenlo. S es cota superior para E y la más chiquita de todas. Si me corro a la izquierda de S y no encuentro ningún punto de E, pero entonces estoy encontrando nuevas cotas superiores para E, pero menores, así que eso sería una contradicción a la elección del supremo o a la definición de supremo. Así que si esto no fuera cierto, entonces S menos R sería cota superior para E, pero menor que el supremo, y eso sería una contradicción. Así que la contradicción provendría de suponer que esto es vacío para algún R. No puede ser. Para cualquier R, el intervalo desde S menos R hasta S más R tiene por lo menos un puntito de E. Y por lo tanto, por lo que acabamos de ver, S está en la clausura de E. Porque para estar en la clausura es que cualquiera de sus entornos en C tiene que tener algún punto del conjunto. Bueno, este intervalo es un subconjunto del entorno, así que se cumple la propiedad de pertenencia de S a la clausura de E. Con eso queda aprobada la primera parte. Y la segunda parte es fácil, porque si E es cerrado en R y acotado superiormente, ya sabemos por este primer inciso que el supremo, bueno, primero sabemos por los resultados anteriores que la clausura de E en R es lo mismo que la clausura de E en C. Pero si E es cerrado, la clausura de E es igual a E. Así que, como el supremo de E pertenece a la clausura y la clausura es el propio E por la hipótesis de cerrado, entonces S pertenece a E. O sea, coloquialmente uno se acuerda fácil de esto. Los supremos de los conjuntos acotados superiormente en los números reales pertenecen a la clausura de ese conjunto. Si el conjunto es cerrado, el supremo pertenece al conjunto.